Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Help us, Father, to understand clearly what you want to transmit to us. Que se cumpla lo que dice tu palabra en Apocalipsis. That your word may accomplish what it happens in Apocalypse and Revelation. El que tiene oídos para oír, que oiga The one who has ears to hear, let him hear. lo que el Espíritu dice a la iglesia. What the Spirit of God teaches the church. Amén. Puede sentarse, Amen. amados hermanos. You may be seated, beloved church. Si usted nos acompaña hoy por primera vez, If you're joining us for the first time, nos gozamos que usted ha escogido estar con nosotros. we're overjoyed that you have chosen to be with us Y today. tenemos la certeza que hoy Dios va a bendecir su vida. We have certainty that today the Lord is going to bless your life. Estamos haciendo una serie We are conducting a series de las 7 iglesias del Apocalipsis. of the 7 churches of the Apocalypse. Hoy vamos a estar mirando la parte 4 de esta serie. Today we're going to be speaking on part 4 of that Y series. estaremos hablando específicamente de la iglesia de Pérgamo. And we're speaking specifically in a church in Pergamum. Cuando comenzamos esta serie algunas semanas atrás, When we started this series a few weeks ago, les expliqué que una de las razones por la cual estamos haciendo esta serie I explained one of the reasons why we are conducting this es series porque queremos descubrir lo que es una iglesia saludable. is we want to discover what is a healthy church. Estas 7 iglesias del Apocalipsis These 7 churches of Revelation proveen las características positivas que debemos imitar como iglesia provide the positive characteristics that we must give as a church y las cosas que debemos evitar si queremos ser una iglesia saludable. and what we should avoid if we want to be a healthy church. Este mapa que usted va a ver ahora en su pantalla This map that you're going to see on your screens representa dónde están localizadas las 7 iglesias. represent where those 7 churches are located, Que es lo que hoy en día es el país de Turquía. which is nowadays the country of Turkey. Estas 7 iglesias se encuentran en Asia. These 7 churches are found in Asia. Y cuando Juan recibe la revelación de parte de Jesucristo, And when John receives a revelation from God, mientras está preso en la isla de Patmos, when he is in prison in the island of Patmos, Jesucristo le da un mensaje a cada una de estas iglesias. Jesus Christ gives a message to each one of these churches. Ya hemos visto las primeras 2 iglesias. We've already seen the first 2 churches. Hoy vamos a ver la tercera iglesia en la parte 4. Today we're going to see the 3rd church in part 4 of the series. En la primera parte In the first part, hicimos una introducción there was an introduction. y descubrimos que Jesucristo ya no es ese niño en un pesebre, And we discovered that Jesus Christ is no longer that child in a ni manger, aquel hombre que estrechó sus manos en la cruz para morir por nuestros pecados, but that man who stretches arms on the cross for your sins and sino que mine. está sentado ahora a la diestra del Padre But now he is sitting at the right hand of the Father como el Rey de Reyes y Señor de as Señores, the King of Kings and Lord of como el Lords, soberano que domina sobre toda la faz de la tierra. as a sovereign one who is owner and rules over all earth. En la parte 2 estudiamos la iglesia de Éfeso, In part 2, we study the church of Ephesus, una iglesia que a pesar de que tenía muchas buenas obras, a church that despite doing so many good works, se convirtió en una iglesia que había dejado su primer amor. was a church that had left its first love. En la parte 3 estudiamos la iglesia de Esmirna In part 3, we studied the church of Smyrna, y hablamos y dijimos que era la iglesia perseguida, and we studied and learned that it was the persecuted pero la church. iglesia que permaneció fiel a pesar de la persecución. But it was a church that remained faithful despite persecution. Hoy en la parte 4 Today in part vamos a 4, estudiar la iglesia de Pérgamo, we're going to study the church in Pergamum, que es la tercera iglesia de las 7 iglesias del Apocalipsis. which is the 3rd church of the 7 churches of Y Revelation. esta iglesia le vamos a llamar la iglesia permisiva. And this church, we're going to talk, and we're going to call them the permissive church. Por favor, escúcheme con cuidado. And please listen to me carefully. En mi opinión, esta iglesia es la que representa el tiempo que ahora estamos viviendo. In my opinion, this church represents the church that we are living in today. Aunque hoy en día todas ellas hay algo cierto en el tiempo de ahora, Even though all of them, in some way or another, there is something realistic that is applied today. pero sin duda, por lo menos en los Estados Unidos de América, But without a doubt, and especially in the U.S., la iglesia cristiana se ha vuelto una iglesia permisiva. the Christian church has become a permissive Una church. iglesia que trata de acomodar a todo el mundo, A church that tries to accommodate everyone, todas las creencias, all the beliefs, todos los estilos de vida, all the different y lifestyles, que presentan a un Dios que es un Dios solamente un Dios de amor, and present God as only a God of love, que realmente no le importa cómo tú vivas, that He truly doesn't care about how you live,
Pero ese no es el Dios que presenta la palabra del Señor. But that is not the God that the Word of God Así que presents. vamos a ver lo que la Biblia enseña con respecto a la iglesia de Pérgamo. So let's see what the Word says about the church in Y Pergamum. comienza en el capítulo 2, versículo 12 de Apocalipsis. And it starts in chapter 2, verse 12 of Revelation. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, And to the angel of the church in Pergamos write, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. these things says he who has a sharp two-edged sword. Aquí está presentando a Jesucristo Here it is presenting Jesus como aquel que tiene una espada de dos filos. as one who has a double-edged sword. Aquí no vemos a Jesucristo simplemente como el Señor, Here we don't see Jesus as simply Lord, sino como el juez. but as judge. Aquel que está listo para pasar juicio sobre su propia iglesia, To the one who is ready to pass judgment to his own church, sobre todo sobre aquellos que aparentan ser cristianos y no lo son. and overall on those who appear to be Christians but are not. Jesús es el rey soberano que va a juzgar justamente a cada persona. Jesus is the sovereign Lord who will judge righteously every person. Pero cuando hablamos de la iglesia de Pérgamo, So when we speak of the church in Pergamos, es interesante que la iglesia de Pérgamo significa, la palabra Pérgamo significa elevación. and it's interesting because the word Pergamos literally means elevation. Porque la ciudad fue construida sobre una montaña. Because the church was built upon a mountain. Y la mayoría de sus templos estaban construidos en las áreas más altas de esa montaña. And the majority of their temples were built on the highest peaks of those mountains. Un dato interesante An interesting fact es que uno de los productos que hizo reconocida la ciudad de Pérgamo is that one of the products that made the city of Pergamos so famous fue la producción de rollos de pergaminos hechos de piel de animales. was the production of parchment scrolls made of animal skins. Mientras que los egipcios usaron el papiro, While the Egyptians used papyrus, los ciudadanos de Pérgamo hicieron popular la producción del material de rollo de pergamino para escribir. the citizens of Pergamum popularized the production of parchment scrolls for writing. De hecho, de ahí viene la palabra de la ciudad, Pérgamo. Actually, that from there comes the root of the word Pergamos. De hecho, era tan popular la ciudad Actually, it was so popular, the city, que tenía la segunda biblioteca más grande del Imperio Romano. that they had the second largest library of the Roman Empire. De hecho, era tan popular Actually, it was so popular que Pérgamo tenía más de 200,000 libros o rollos de pergamino en la biblioteca. that in that library there are more than 200,000 books or parchment scrolls. Era una iglesia, era una ciudad muy culta en cuanto a conocimiento. It was a very cultured society regarding literature. Culta con respecto a lo que es la cultura. Cultured regarding culture. Ahora me llama la atención que cada vez que Jesús se presenta a cada una de estas 7 iglesias, Now, it draws my attention that when Jesus presents himself to each one of the 7 churches, a veces dice yo soy el alfa y el omega, sometimes he says, I'm the Alpha and el Omega, principio y el fin. the beginning and the end. En este caso él dice, In this case in particular, yo he soy el says, que tiene la espada aguda de dos filos. he who has the sharp two-edged sword. Este es el que dice esto. This is the one who says this. Y esto representa algo importante. And this represents something Es important. que Jesús ahora cuando le habla a esta iglesia, That Jesus now, when he's speaking to this church, no viene como un cordero manso, he's not coming as a humble lamb, sino que viene como el rey soberano, but he's coming as the sovereign Lord, el cual tiene toda autoridad para juzgar, the one who has all authority to judge, para hacer justicia to make y justice, para castigar al desobediente. and to punish the one who is Y disobedient. por favor escuche, porque a menudo hay cristianos And listen to me carefully, because oftentimes there are que Christians viven la vida como quieren, that live life like they want to, pensando que Dios es un Dios solamente de amor y misericordia. thinking that God is just a God of love and mercy. Y Dios es un Dios de amor y misericordia. And God, yes, is a God of love and mercy. Pero también Dios es un Dios de fuego consumidor. But God is also a consuming fire. Y la Biblia dice que es cosa terrible caer en las manos de un Dios vivo. And the Word of God says it is something terrible to fall into the hands of the living El hecho God. de que Dios sea misericordioso y paciente con nosotros The fact that God is merciful and patient with us no significa que a Él no le importa cómo nosotros vivimos. does not mean He doesn't care how we Y de live. hecho vamos a ver específicamente que Jesús tiene una gran polémica con esta iglesia de Pérgamo. And let's realize that God has a predicament with His church in Pergamos. Le está diciendo, no vengo como el cordero manso, He says, I'm not coming as that humble lamb. vengo como el que tiene la espada aguda de dos filos. I'm coming like one who holds a two-edged sword.
Ahora, para entender qué significa esto, Now, to understand what this means, podemos mirar más allá en el libro de Apocalipsis. we can look even more towards the book of En Revelation. el capítulo 19, versículo 5, nos ayuda a entender qué significa esto. And in chapter 19, verse 5, it confirms this. Apocalipsis 19:15 dice, In Revelation 19:15, it says, de su boca salía una espada afilada. Now out of his mouth goes a sharp sword. Hay una versión que dice una espada afilada de 2 filos. And there's another version that says a sharp two-edged sword. Escuche para qué. Now listen for why. Para herir con ella a las naciones. That with it he could strike the nations. Y él las gobernará con cetro de hierro. And he himself will rule them with a rod of iron. Mire, hermano, cuando Cristo venga a gobernarle la tierra, Look, when Christ comes back to govern on the earth, durante el milenio, during the millennium, él va a someter las naciones bajo su autoridad. he will submit the nations under his Y authority. no va a ser ese Dios amoroso que mucha gente quiere hoy, And it will not be that loving God that many want today, sino se va a mostrar como el rey soberano, but he will reveal himself as a sovereign ante el king. cual se doblará toda rodilla, So the one who every knee shall bow, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. in heaven, on earth, and under the earth. Hoy hay mucha gente que se burla de nuestro Señor Jesucristo. Today there are many people who mock our Lord Jesus. Pero ese día But that day, vendrá Jesús como el Rey de Reyes Jesus will come as the King of Kings a herir las naciones con su espada de 2 filos. to hurt the nations with his double-edged Mire, sword. sabemos que la palabra de Dios es la espada de 2 filos. We know that the word of God is a double-edged sword. O sea, Dios va a gobernar de acuerdo a los principios morales de su palabra. So he's going to govern regarding his morals in his word, De acuerdo a lo que la Biblia dice que va a suceder. according to what the word of God says will Él occur. es el Rey soberano que va a juzgar justamente. He's the sovereign king who will judge Mire, righteously. ¿por qué era importante que la iglesia de Pérgamo escuchara eso de Jesús? Now, why was it important for the Pergamus church to listen to this truth? Porque quien dominaba en ese tiempo era Roma. Because the one who was dominating that time was Rome. Y uno de los símbolos de Roma era la espada. And one of the symbols of Rome was the sword, Una espada corta de 2 filos, a double-edged sword, con la cual mataban y dominaban el mundo completo. to which they could kill and dominate the entire Y world. Jesús le está diciendo, And Jesus is saying, algunos de ustedes son perseguidos, some of you are persecuted. algunos han muerto con la espada de Roma, Some of you have died on behalf of the sword of pero Rome. no le teman al gobierno. But do not be fearful of the No le government. teman a Roma. Do not be scared Yo of soy Rome. el que tengo la espada de 2 filos. I'm the one who holds the double-edged sword. Y vengo para hacer verdadera justicia sobre la faz de la tierra. And I come to bring true judgment upon the earth. Hay muchas injusticias sobre la faz de la tierra. There is much injustice on the face of the earth. Pero el rey soberano Jesucristo But the sovereign king, Jesus Christ, va a juzgar justamente. will judge Y righteously. cuando ellos escuchaban esa palabra, esa frase, And when they heard that phrase, those words, que de su boca sale una espada afilada, that out of his mouth would come a double-edged sword, ellos entendían lo que estaba diciendo. they understood what he was saying. Jesús viene a gobernar, Jesus comes to govern. viene a mostrarse como lo que es. He's coming to show himself as he is. Mira, cuando caminó sobre la faz de la tierra, When he walked over the face of the earth, lo abofetearon, they whipped him, lo escupieron, they spat at him, se burlaron de él, they mocked him, trataron, ¿verdad?, de muchas ocasiones llevarlo preso. they tried on many occasions to imprison him. Pero cuando venga Jesucristo por segunda vez, But when Jesus Christ comes for a second oh, la time, gente va a temblar ante la presencia del Rey. people will tremble before the presence of the King. Ese día todos los seres humanos On that day, all human van a beings reconocer que Jesucristo es el Señor. will recognize that Jesus Christ is Lord. Y Él va a regir con vara de hierro, dice la palabra. And he will rule with an iron rod, says the word. Ahora, yo quiero que entendamos el contexto en el cual está la iglesia de Pérgamo. Now, I want us to understand the context which the church in Pergamos is writing to. El versículo 13 de Apocalipsis 2 dice: In verse 13 of Revelation 2, it says, Yo conozco tus obras I know your works y dónde moras. and where you dwell. O sea, ¿dónde estás establecida? In other words, where you're established, Dice, donde está el trono de Satanás. where Satan's throne is. Qué interesante. How interesting. Dice, pero retienes mi nombre And you hold fast to my name y no has negado mi fe. and did not deny my faith. Ahora, si no entendemos la cultura Now, if we don't understand the culture y el contexto histórico de lo que está sucediendo en ese tiempo, and the historical context of what's occurring at this time, entonces esas palabras no hacen sentido. so those words make no sense. Pero
tenemos que saber esto. But we have to know this. Había muchos templos paganos en Pérgamo. There are many pagan temples in Pergamos. Por ejemplo, había un templo para la deidad de Zeus, Actually, there was a temple for the deity of God of Zeus, que era considerado el Dios que tenía todo poder. who was considered the God who had all power. Si tú necesitabas algo, If you needed something, ibas al templo de Zeus, you would go to the temple of que era en el Zeus, lugar más alto de esa montaña, who was the tallest point of that y mountain. acudías y le pedías a Zeus que hiciera lo que tú necesitabas. And you asked of Zeus to do what you needed. También estaba el templo de Dionisio, And there was a temple of Dionysus, que era un templo que estaba dedicado para que la gente pudiera satisfacer sus deseos sexuales. where you could satisfy your sexual desires. Un lugar donde había mucha prostitución, A place where there was a lot of donde prostitution, literalmente habían orgías dentro del templo. where literally there were orgies within the temple. Y ese era el templo del dios Dionisio. And that was the temple of the god Dionysus. También existía el templo de la diosa Demeter, And there was an additional temple by the temple of the goddess Demeter, quien se conocía por ser la diosa que traía una buena cosecha para cada año. who was known as the goddess who could bring a good harvest for every year. Si tú querías que Dios bendijera tu cosecha, tú ibas al templo de la diosa Demeter. And if you wanted God to bless your harvest, you would go to the temple of Si tú Demeter. querías que Dios te hiciera provisión para tu familia, tú ibas a ese templo y le quemabas incienso. If you wanted God to bring provision to your family, you would go to that temple and burn incense. Pero también había un templo o un hospital And there was also a temple, or in other words, a hospital, dedicado a Asclepio, dedicated for Asclepius, que era el dios de la medicina en la antigua religión y mitología griega, He was the god of medicine in the ancient Greek mythology and religion, que representaba el aspecto curativo de las artes médicas. that represents the healing aspect of the medical arts. Y su símbolo era una serpiente sobre un bastón o un asta. And his symbol was that a serpent on a staff. De hecho, Actually, eso es parte del símbolo de la Organización Mundial de la Salud. it's part of the World Health Organization. Ahí usted lo puede ver en su pantalla. There you can see it on your screens. Y ya conocemos mucho de nosotros lo que la Organización Mundial de la Salud enseña. And we already know that what the World Health Organization teaches to many Si no of lo sabe, us. toma un tiempecito para que usted pueda ver la agenda que ellos están promoviendo alrededor de todo el mundo. And if you don't realize, take a little bit of time to research the agenda that they're trying to promote around the world. Muchos creen que por eso Jesús dijo que la iglesia de Pérgamo estaba donde está el trono de Satanás. And many believe that this is what Jesus said, that the area of the temple of Pergamos was the one where Satan's throne is. Mire, tenemos que entender esto. We have to understand this. En ese templo In that temple, había túneles there were tunnels donde los enfermos esperaban para ser sanados. where the sick waited to be healed. Ahora escuche lo que ocurría. Now listen to what occurred. Cuando llegaba la noche, When night would come, ellos traían serpientes de todas clases. they would bring serpents of all different kinds. Las soltaban en medio de la oscuridad They would free them in the midst of darkness para que caminaran sobre los cuerpos de aquellos que estaban enfermos, so that they would walk upon the bodies of those who were sick, con la fe de que ellos iban a ser curados. with the faith that they would be healed. Eran serpientes que caminaban simbolizando un rito de sanidad. And the snakes that crawled over them symbolizing a healing ritual. Pero déjame decirte algo. But let me tell you something. Nosotros sabemos quién es el sanador. We know who is the healer. Nosotros sabemos que Jehová es Rafa, nuestro sanador. We know Jehovah Rapha, our healer. Sabemos que Jesucristo llevó nuestras enfermedades en la cruz. We know that Jesus Christ took our sickness on the Por cross. su llaga nosotros somos curados. By his stripes we have been healed. Mire, no podíamos planificar esto, Look, we cannot plan this, pero Dios sí podía planificarlo. but God could plan it. Hoy tenemos en medio de nosotros Today we have amongst us al señor Michael. to our brother Michael. Michael, ¿puedes ponerte de pie? Michael, can you stand to your feet? Michael, Michael, hace un tiempo atrás estaba en intensivo, a time ago was in the ICU. 9 días entubado, 9 days under intubated. y los médicos decían, ¿sabe qué? Prepárese porque no hay esperanza para él. And the medical doctor said, prepare yourself because there's no hope for him. Pero nuestro hermano Chago, But our brother Chago,
mandó un mensaje al chat de los varones B4 sent a message to the V4 men's chat. y dijo, tengo un amigo por el cual yo sé que Dios puede hacer un milagro en su vida. I said, I have a friend who I know God can do a miracle in his life. No hubieron serpiente ninguna, He didn't have any serpent, sino el nombre que es sobre todo but the nombre. name that is above all names. Oramos por él, We prayed for him. Dios hizo un milagro, God did a miracle, hizo una sanidad did a y healing, hoy está aquí en medio de and now nosotros. he's with us today. Dios te bendiga, Michael. God bless you, Michael. Eso lo vimos nosotros. We saw that. El viernes lo escuchamos de los labios de nuestra hermana Melanie Figueroa. Friday we heard it from our sister Melanie, Como también estuvo, no sé si fueron 7 o 9 días también en intensivo entubada. who was also 7 to 9 days intubated in the Y Dios la ICU. levantó. And God raised her up. Mira, amado hermano, hay que olvidarse de las tretas paganas. We have to forget about pagan rituals, Estas historias ridículas que Satanás quiere meter en la mente de la gente. these ridiculous stories that Satan wants to plant in the Y minds, comenzar a orar en el nombre que es sobre todo and nombre. begin to pray in the name that is above all El names, nombre de Jesucristo. the name of Jesus Christ. Aleluya. Hallelujah. Mire, esta iglesia era bien perseguida. Look, this church was very persecuted. Si los cristianos confesaban que Jesús era el Dios todopoderoso y no Zeus, If the Christians professed that God was all powerful and not Zeus, si ellos decían que Jesús era el proveedor y no la diosa Demeter, if they said that Jesus was their provider and not the goddess Demeter, si los cristianos confesaban que Jesús era su sanador y no el dios Asclepio, and if Christians confessed that Jesus was their healer and not the god Asclepius, entonces eran perseguidos por Roma. then they were persecuted by Rome. ¿Te imaginas lo difícil que era vivir en un contexto histórico como eso? Can you imagine how difficult it was to live in a historical context like that? Ahí es donde vemos que la iglesia comienza a retroceder en su fe. Here's where we see that the church begins to retract in their faith. Porque cuando la persecución sobre ellos se hizo difícil, Because when persecution amongst them became algunos difficult, de ellos para evitar la persecución some of them, to avoid persecution, comenzaron a practicar las cosas paganas que hacían esos templos. began to practice the pagan rituals that those temples were practicing. Servían a Dios, They would serve God, a Jesucristo, Jesus pero Christ, servían también a Zeus. but they also served Zeus. Y de hecho, literalmente algunos de ellos practicaban rituales sexuales en los templos. And actually, literally, some of them would practice sexual rituals within the temple. Esta es la realidad que vivía esa iglesia. This is the reality that this church lived. Ahora, a pesar de esa persecución, Now, despite that persecution, a pesar de estar donde Satanás tenía su trono, despite being where Satan had his throne, que no es otra cosa, no es que literalmente Satanás tenía su trono ahí. it's not that literally Satan had his throne there, Era que él era básicamente quien dominaba los aires y el ambiente espiritual de esa gente. but it was the one who dominated the air and the spiritual atmosphere of those Con people tanta idolatría y tanto paganismo. with so much idolatry and paganism. Ahora vamos a completar el versículo 13. Now, let's complete verse 13, Porque aquí vamos a ver a alguien llamado Antipas, because here we're going to see someone named Antipas, que fue el testigo fiel que no negó a Jesucristo. who was the faithful witness that did not deny Jesus. Y aquí vemos ahora a Jesucristo que comienza a alabar la iglesia de Pérgamo. And here we see that Jesus begins to praise the church in Pergamos. Dice el versículo 13, yo conozco tus obras In verse 13 it says, I know your works y dónde moras, and where you dwell, donde está el trono de Satanás. where Satan's throne is. Pero mire qué buena noticia. And listen to the good news. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. And you hold fast to my name and did not deny my faith. Después dice, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Even in the days in which Antipas was my faithful witness. ¿Usted se da cuenta que la Biblia constantemente menciona a los mártires de la iglesia? Can you believe that the Bible constantly mentions the martyrs of the church? Comenzando con Esteban, Starting with Stephen, que fue apedreado por su fe en Cristo. who was stoned for his faith in Christ. Y años después aquí está un hombre llamado Antipas, And years later, there's a man named Antipas quien murió por no negar el nombre de Jesucristo. who died for not denying the name of Jesus. La historia se cree que se llevó frente al líder romano The story declares that he was taken before the Roman leader y le pidieron que negara a Jesucristo and they asked him to deny Jesus y que declarara al emperador como Dios, and declare the emperor as God. pero él se negó a hacerlo. But he denied to do Y la it. historia dice que fue traspasado con una espada y muerto.
And the word says that the story says that he was trespassed with a sword and Por eso killed. Jesucristo dice, That's why Jesus Christ says, el que tiene la espada de dos filos en su boca dice esto. the one who has the double-edged sword in his mouth says this. Porque muchos cristianos habían muerto por la persecución de los romanos. Because many Christians had died because of the persecution of the Romans. Pero este hombre Antipas, el testigo fiel. But this man, Antipas, who was his faithful ¿Ustedes witness. se acuerdan que cuando hablamos de la iglesia de Éfeso, And remember when we spoke of the church in la primera iglesia Ephesus, que vimos, hablamos de Policarpo, we spoke of Polycarp, el líder de la iglesia de ese tiempo, the leader of the church at that time. y cómo fue quemado vivo por la fe del evangelio. And he was burned alive for his faith in Jesus. Aquí vemos también a este hombre llamado Antipas, Here we see as well this man named Antipas, que es un testigo fiel que no negó a Jesucristo. who was a faithful witness who did not deny Jesus. Sin embargo, déjame decirte, no todos fueron como él. However, let me tell you, not all of them were like Antipas. Muchos, para evitar la persecución, Many of them, to avoid persecution, comenzaron a mezclar el paganismo con el cristianismo, they began to mix in paganism with Christianity, haciendo que el evangelio perdiera su pureza. allowing the gospel to lose its Y purity. la iglesia se convirtió en una iglesia permisiva. And the church was converted into a permissive O church. sea, ahora podemos entender por qué Jesús habla en el versículo 14 de esta manera. So now we can understand why Jesus spoke in verse 14 this way. Ahora Jesús comienza a decir las cosas que tenía en contra de esa iglesia. Now he began to speak the things he had against this church. Apocalipsis 2:14. Revelation 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, But I have a few things against you, que tienes ahí. because you have there. O sea, estaban en la iglesia, In other words, it was in the church. pero tengo unas cosas contra ti, But I have a few things against you, que tienes ahí a lo que retienen la doctrina de Balaam, because you have there those who hold the doctrine of Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, who taught Balak to put a stumbling block before the children of a Israel, comer de cosas sacrificadas a los ídolos to eat things sacrificed to idols, y a cometer inmoralidades sexuales. and to commit sexual immorality. Para entender esto, usted tiene que ir al libro de Números, To understand this, we have to go back to the book of Numbers, capítulo 22 al capítulo 25. chapters 22 to Y ahí 25. puede escuchar la historia de Balaam y de Balac. And there you can understand the word of Balaam and Balak. Pero por cuestión de tiempo no podemos discutirlo todo. But regarding time, we can't discuss it all. Pero vemos a Jesucristo, But we see Jesus Christ, que conoce esta iglesia who knows this church y está viendo su decadencia espiritual. and is seeing their spiritual decadence. Jesús señala el pecado de inmoralidad And he's showing them their immorality cuando menciona a Balaam. when he speaks of Balaam. ¿Sabe quién fue Balaam? You know who Balaam was? Fue un profeta. He was a prophet Un profeta que usó su don who used his gift para obtener dinero del rey Balac. to obtain money from the king Balak. El rey Balac le dijo, te voy a pagar si tú maldices a Israel. King Balak said, I will pay you if you curse Israel. Pero sabe, Dios no permitió que Balaam maldijera a Israel. But God did not allow Balaam to curse De hecho, lo Israel. contrario, lo bendijo. Actually, on the contrary, he blessed them. Porque déjame decirte, por eso no tienes que tener temor. Because this is why we have to be fearful of the A Lord. veces hay gente que me dice, pastor, es que me echaron una maldición. Is that because they curse me, Pastor? Yo reprendo eso en el nombre de Jesucristo. I rebuke that in the name of Jesus. No hay maldición que pueda más que nuestro Señor There's Jesucristo. no curse that can do more than our Jesus. Yo entiendo que el poder de Satanás es real. I understand that the power of Satan is real. Pero el único que es todopoderoso But the only one who is all es powerful Jesucristo nuestro Señor. is Jesus Christ, Él our tiene el Lord. nombre que es sobre Is todo the nombre. name above all names. Y la palabra dice en Colosenses capítulo 2 And the word of God says in Colossians chapter 2 que Él venció públicamente a todo demonio, principado y potestad, that he publicly defeated any demon, principality, and power, triunfando sobre ellos en la cruz. triumphing over them on the cross. Literalmente significa que Dios hizo un desfile con ellos derrotados. Literally, it means that he made a parade, a public spectacle of their defeat. No vengas a decirme que estás lleno de temor porque alguien maldijo tu vida. Do not say that you're fearful because someone cursed your life. No, no, echa ese temor afuera. Look, take that fear away. Tú estás cubierto por la sangre de You're Jesucristo. covered by the blood of Tú eres Jesus. hijo de Dios. You are son and daughter of Bendecido God, por Dios. blessed Aleluya. by God. Y no estoy negando, escúcheme hermano, la realidad del mundo espiritual. And I'm not denying the reality of the spiritual realm. Yo entiendo, yo sé que hay demonios, principados y potestades. I understand there are demons, principalities, and Pero lo que powers. no podemos permitir nosotros But what we cannot allow in our es ser life amedrentados por ellos. is to be scared of those things. Dios nos ha dado
poder sobre todo principado y potestad. God has given us power over every principality and power A través del nombre de Jesucristo. through the name of Jesus Christ. La Biblia declara que ellos están derrotados. The Bible declares that they're already defeated. Mire, la Biblia compara a Satanás como un león rugiente. The Bible compares Satan to a roaring lion. Yo escuché a alguien decirlo y me gustó muchísimo. I heard someone say this and I loved it a Sí, lot. él ruge como un león rugiente, He roars like a roaring pero es lion, un león que está mellado. but he's a lion who's toothless. Cuando te mueres no te puede hacer nada. When he bites you, he can't do anything. Eso es cierto para aquellos que están en Cristo Jesús. That's true for those who belong to Aquellos que han Christ sido Jesus. lavados con la sangre del Cordero. So the ones who have been Aquellos que washed with the blood cuentan con la of protección del Dios vivo, the one aleluya. who accounts for the protection of a living Aquellos que God. están bajo la cobertura y la autoridad del Rey de Reyes y Señor de The one who is Señores. under the covering of the King of Kings and Lord of Lords. Aleluya. Amen. Mire, tenemos que tener un gran cuidado. Look, we have to be very careful Que no hagamos como algunas iglesias en los Estados Unidos. that we don't become like some of the churches in the U.S. Que se han convertido en iglesias permisivas. who have become permissive churches Para evitar la crítica, to avoid critics, para evitar el rechazo, to avoid para rejection, evitar la persecución. to avoid ¿Y persecution. sabe lo que hacen? And you know what they do? Cometen fornicación espiritual. They commit spiritual fornication, Que es que no es otra cosa que traicionar a nuestro Señor Jesucristo. which is nothing other than rejecting and causing treason to our Lord Recuerde que la Jesus. iglesia es la novia del Cordero. Remember that the church is the bride of the Lamb. Nos debemos a Él. We owe ourselves Él to nos Him. compró con precio de He sangre. bought us with a blood payment. Él no solamente es nuestro Salvador, He's not only our Él Savior, es nuestro Señor. He is our Lord. Somos sus siervos. We are His servants. Nuestra voluntad es hacer la voluntad de Él. Our will is to do His will Y hacerlo, hermano, con gozo y con alegría. and to do it with joy and happiness. Gloria a Dios por el cambio que ha habido en Estados Unidos. Glory to God for the change there has been in the U.S. Me refiero en términos espirituales. I'm speaking in spiritual terms. El que tiene oído para oír, que oiga. The one who has ears to hear, let him El que hear. tiene discernimiento para entender lo que digo, que entienda. The one who has discernment to understand what I'm saying, let him Porque understand. los gobiernos son usados por Dios, Because governments are used by God, pero también son usados por Satanás. but are also used by Satan. Y nadie puede negar. And no one can deny, El resto te lo entiende. and the rest of you understand. No quiero entrar mucho en política. I don't want to get too much into politics. Pero cuando promovemos los principios de Satanás, But when we promote the principles of los Satan, valores de Satanás, the values of Satan, y cuando la iglesia aplaude lo que dice el gobierno, and when the church applauds what the government says, que es en contra de lo que dice la palabra de Dios, which is against what the Word of God says, no hemos vuelto una iglesia permisiva. we have become a permissive church. Y déjame decirte, el Señor Jesucristo no toma livianamente And let me eso. tell you, the Lord Jesus Christ does not take that lightly. No, Él viene con la espada de dos filos para hacer juicio sobre esas personas. No, He comes with a double-edged sword to commit judgment over those Oh, individuals. yo sé que estamos acostumbrados a escuchar un Dios de solamente amor. And I know that we're accustomed to hearing a God that is only love. Pero Dios también es un Dios justo. But God is also just. Dios también es un Dios santo. God is also Y holy. la palabra declara que sin santidad nadie verá al Señor. And the Word declares that without holiness, no La one will Biblia see dice, the sé Lord. santo como el Señor es santo. The Word declares, be holy as the Lord is holy. Por favor, si tú estás viviendo una vida doble, Look, if you are living a double life, aquí en el templo vives de una manera here in the temple you live one way, y allá afuera vives de una manera diferente. and out there you live a different way. Ten cuidado con no estar cometiendo fornicación espiritual. Be careful you're not committing spiritual fornication. Yo siento en mi espíritu que Dios le está hablando a alguien en este lugar. I feel in my spirit that God is speaking to someone in this place. Personas que han tomado livianamente la verdad de la palabra del Señor. People who have taken lightly the truth of the Word of God, Que están tan tibios espiritualmente that are so lukewarm spiritually, que le da lo mismo venir a la iglesia que no venir. that it's the same coming to church as if it Que le da lo weren't. mismo cantar en santidad que cantar en pecado. That's the same to sing in holiness as well as sing in sin. Pero déjame decirte algo. But let me tell you something. Tarde o temprano, Sooner or lo later, oculto Dios lo va a sacar a la luz. what is hidden will be brought to light. El pecado no va a reinar sobre la luz de Cristo. Sin will not reign over the light of Las Christ. tinieblas no van a poder más que la luz de Cristo. Darkness will not be able to go more than the Y light a of veces Christ. Dios por misericordia a algunas personas And sometimes because God, in His mercy for some va a exponer individuals, públicamente su pecado. will publicly expose their sin, No para avergonzarlos, not to shame them,
sino para salvarlos. but to save them. Porque si persistimos vivir una vida de pecado, Because if we persist living a life of sin, si vivimos igual como vive el mundo, and we live exactly how the world lives, delante de la iglesia somos una persona, before the church we're one way, pero con nuestros amigos somos otra cosa but with our totalmente friends we're diferente. something totally different. Eso es una persona permisiva. That is a permissive individual. Jesús no toma livianamente eso. Jesus doesn't take that lightly. Por eso una de las cosas que dice la palabra dice arrepiéntete. That's why one of the things the Word of God says, repent. Significa da un cambio de dirección It means change direction y deja de hacer lo que estás haciendo, que es pecado. and stop doing what you are doing, which is sin. Aleluya. Hallelujah. Voy a hacer el nombre del Señor. Que Dios tenga misericordia. May God have mercy. Este profeta This prophet estuvo dispuesto a tomar dinero was willing to take money del rey Balac para maldecir a Israel. from King Balak to curse Israel. Y aunque Dios no lo permitió, And even though God did not allow it, Balaam le dio un consejo al rey Balac Balaam gave a counsel to Balak que se hiciera amigo de Israel, that he become a friend of que Israel. así poco a poco los iba a invitar a alimentarse de lo que ofrecían a los dioses paganos. And little by little, he would come to offer them what they would offer to the pagan gods. Pero lean Números capítulo 25. But read Numbers chapter 25. El juicio de Dios cayó sobre Israel. The judgment of God went over Israel. 24,000 personas murieron 24,000 individuals died por ser permisivos. for being permissive. Yo sé que no se escucha estos mensajes casi en la iglesia. I know that these messages are not heard much in the churches, Por eso es la palabra del Señor. but that is the word of God. Es la verdad de It's Jesucristo. the truth of Jesus Usted Christ. dirá para pastor, pero es que Jesucristo murió por nuestros pecados. When you say, Pastor, Jesus Christ died for our Es sins, cierto, it's true, pero no es para que sigas viviendo en pecado. but it's not for you to continue living in Es sin. para que te apartes del pecado. It's for you to flee from it. Perdonó tu pecado, He forgave your sin. rompió el poder de pecado que te dominaba He broke the power of sin that dominated you. y ahora espera que tú camines en santidad, And now he waits for you to walk in que tú sanctity, camines en libertad, for you to walk in freedom. porque si no, Because if not, tarde o temprano sooner or later, se cumple lo que dice la palabra, it will be fulfilled what the word of God que la says, paga del pecado es that the muerte. wages of sin is death. Tenemos que tener cuidado We have to be careful de no convertirnos en una iglesia permisiva. in not becoming a permissive church. De hecho, el versículo 15 dice: Actually, verse 15 says, y también tienes ahí los que retienen la doctrina de los nicolaitas, you also have those who hold the doctrine of the Nicolaitans, la que yo aborrezco. which thing I hate. No voy a entrar en mucho detalle porque eso lo discutí en la segunda parte, I'm not going to go into much detail because I already spoke on this in part 2 cuando hablamos de la iglesia de Éfeso. when we spoke of the church in No Ephesus. solamente voy a recordar de esto. But I'm only going to remind you of this. Según los escritos According to the scribes de los líderes de la iglesia primitiva, of the leaders of the primitive church, Nicolás de Antioquía Nicholas of Antioch enseñó una doctrina de compromiso, taught a doctrine of compromise, lo que implicaba que la separación entre el cristianismo y la práctica del paganismo no era esencial. which implied that complete separation between Christianity and the practice of occult paganism Según was los not essential. Nicolaitas, According to the Los Nicolaitans, creyentes podían seguir teniendo comunión con ellos, Christians could continue having communion and fellowship los with que them, estaban sumergidos en la magia, el paganismo y el ocultismo, with those who were immersed in magic, paganism, and occultism, y seguir adorando a Jesucristo. and continue worshiping Jesus. En otras palabras, vivir una vida a media. In other words, live a half life. No había consagración ni fidelidad a su Señor. There was no consecration or fidelity to their Lord. Por eso se escuchan las palabras directas de Jesucristo a la iglesia de Pérgamo. That's why the direct words to the church in Pergamos were written by God. Versículo 16. Verse 16, Por tanto, arrepiéntete, repent, pues si no, or else
Por favor, escuche esto. Now listen to this carefully. Esta es la misericordia de Dios. This is the mercy of Dios God. no quiere traer juicio sobre nosotros. He doesn't want to bring judgment over Él us. quiere seguir trayendo bendición. He wants to continue bringing blessing. Pero si no queremos el juicio de Dios, But if we don't want the judgment of God, tenemos que cumplir lo que dice la palabra. we have to fulfill what the Word of God Por says. tanto, arrepiéntete. Therefore, repent, Pues si no, or else vendré a ti pronto. I will come to you quickly, No tarde. not No later, va a pasar mucho tiempo. not much time will pass. Vendré a ti I will pronto come to you y quickly, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. and I will fight against them with the sword of my mouth. En otras palabras, la palabra de Dios va a comenzar a pasar juicio comenzando por su casa. In other words, the Word of God will bring judgment starting from His house. Horrible cosa es caer en manos de un Dios mío. Terrible thing it is to fall into the hands of a living God. Si tú has sentido convicción de parte del Espíritu Santo, If you have felt conviction on behalf of the Holy Spirit, mi intención no es hacerte sentir incómodo, my intention is not to make you feel uncomfortable, pero sí es llevarte a arrepentirte ante Dios. but it's to bring you unto repentance before Porque the es Lord, para tu bien. because it is for your Dios good. no quiere pasar juicio sobre tu vida. God does not want to pass judgment over your life, Porque Jesús pagó el precio por nuestro pecado. because He already paid the price for our sins. Pero cuando insistimos vivir en pecado, But as we insist living in es sin, como estar pisoteando la sangre del Cordero. it's as if we are stepping the blood of the Lamb. Es como si no nos importara el sacrificio que Jesús hizo por It's as if we nosotros. didn't care about the sacrifice that Jesus made for Y us. no podemos vivir así. And we cannot live like that. Porque si no, vendrá Jesucristo pronto Because if not, Jesus Christ will come soon y pasará juicio con la espada de su boca. and will pass judgment over the sword of His mouth. Ahora aquí está la solución. Now this is the solution. El arrepentimiento Repentance y nuestra fe en Cristo. and our faith in Christ. Mira lo que dice el versículo 17. Listen to what verse 17 El says. que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. El que venciere, daré a comer del maná escondido. To him who overcomes, I will give some of the hidden manna to eat. Mire, el maná escondido es un símbolo de Jesucristo. Look, hidden manna is a symbol of Jesus Usted Christ. sabe que en el arca del pacto We know that the Ark of the Covenant, habían varias cosas. there were various things. Y entre ellos era el maná, And amongst it was manna. que estaba escondido. It was hidden. Pero ese maná representaba a Jesucristo nuestro Señor. But that manna represented Jesus Christ, our Lord. ¿Cómo nosotros sabemos que eso es cierto? How do we know that this is true? Si vamos al libro de Juan, If we go to the book of al John, Evangelio de Juan, to the Gospel of John, capítulo 6, versículo 49 y 50, ahí lo chapter afirma. 6, verses 49 and 50, it affirms it. Dice, los padres de ustedes Your fathers comieron el maná en el desierto ate manna in the desert y murieron. and died. Este es el pan que desciende del cielo, This is the bread which comes down from heaven, para que el que coma de él no muera. that one may eat of it and not die. Jesús está hablando de él mismo. Jesus is speaking of De hecho, himself. el versículo 51 lo afirma. Actually, verse 51 affirms it. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. It says, I am the living bread which came down from heaven. Si alguno come de este pan, If anyone eats of this bread, vivirá para siempre. he will live forever. Y el pan que yo daré es mi carne, And the bread that I shall give is my flesh, la cual daré por la vida del mundo. which I shall give for the life of the world. ¿Te das cuenta que ese maná escondido Do you realize that hidden manna es Jesucristo nuestro Señor? is Jesus Christ our Lord? Representa la carne de Jesucristo que fue puesta colgada sobre un madero. It represents the flesh of Jesus Christ that was placed on a cross. Si tú no conoces a Jesucristo, If you don't know Jesus, es necesario que comas del maná escondido. it's necessary to eat of the hidden manna. Que aceptes a Jesucristo. That you accept Jesus. Que aceptes el sacrificio que Él hizo por ti en la cruz del Calvario. That you accept the sacrifice He made for you on the cross of Calvary. No solamente derramó su sangre. Not only did He shed His blood, Sus manos fueron traspasadas, sus pies y su costado. His hands were trespassed, His side. Por eso Él dice, el pan que yo daré es mi carne. He says, the bread I will give is my O flesh. sea, Él sacrificó su cuerpo In other words, He sacrificed His body para darnos vida eterna a nosotros. to give us eternal life. Ahora me encanta muchísimo, And I love it so much porque leímos la primera parte del versículo 17, because we read the first part of verse 17, pero vamos a leer la segunda parte del versículo 17. but we're going to read the second part of verse 17.
Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Al que venciere, To him who overcomes, daré a comer del maná escondido. I will give some of the hidden manna to eat. Ahora, escucha también lo que dice. Now listen to what it says. Y le daré una piedrecita blanca. And I will give him a white stone. Y en la piedrecita escrito un nuevo nombre, And on the stone a new name written, el cual ninguno conoce sino aquel que lo escribe. which no one knows except him who receives it. Mira, hermano, qué bendición grande. What a great blessing Que nuestro Señor Jesucristo that our Lord Jesus, se toma el tiempo de manera personal that takes the time in a personal way de entregarle una piedrecita a cada uno de sus discípulos. to give a white stone to each one of his Todos los disciples. que han puesto su fe en Él como Señor y Salvador. All of those who have placed their life in him as Lord and Savior. Y es tan personal And it is so personal que el nombre que tiene escrito una piedrecita that the name that is written on that little stone, dice que nadie lo conoce it says that no one knows sino aquel que lo recibe. except the one who receives it. Mi amada, no me pregunte cuál va a ser mi nombre, ¿ok? Don't ask me what my name is. That's between me and my Lord. That's between, es entre yo y mi Mira, Señor. eso representa una relación tan personal That represents such a personal relationship entre nuestro Señor y nosotros, between our Lord and us, al punto que Él nos pone un nuevo nombre. that to the point that he places a new Mire, name on estudie la us. Biblia. Look, study the Bible. Cada vez que Dios le pone un nuevo nombre a alguien, Every time God places a new name on someone, habla de un nuevo comienzo. it speaks of a new beginning. Habla de algo diferente It que speaks pasa of en la something vida de different. ellos. Mire, cuando vayamos a morar con Cristo por la eternidad, Look, when we are going to dwell with Christ for eternity, y tú escuches que desde allá, desde el templo principal, Jesús te llama por su nombre. and you see that from the principal temple that Jesus calls you by name, Y nadie sabe a quién está llamando. and no one knows who he's calling, Porque nadie conoce tu nombre. because no one knows your name, Pero tu Señor but your Lord sí lo conoce. does know it. Mateo 7, Matthew 7, versículo 21 dice: verse 21 says, No todo el que me dice Señor, Señor, not all who call me Lord, Lord entrará al reino de mi Padre, will enter into the kingdom of my sino Father, aquel que hace la voluntad del que me envió. but the one who does the will of the one who sent me. Por eso, mira, puedes cantar todo lo que tú quieras, Señor, Señor, That's why you can sing all you want, Lord, Lord. pero si no vives de acuerdo a la Escritura, But if you don't live according to the si no scriptures, vives de acuerdo a la obediencia que demanda y la santidad de la palabra del if you Señor, don't listen accordance to the demand of the Lord, no te vista que no va. don't get dressed because you're not going. Yo entiendo que esto no es muy popular, I understand that this is not very popular porque en los Estados Unidos, sobre todo en el sur de los Estados Unidos, because in the U.S. and in particular the south of the United hay un States, mover de salvo siempre salvo. there's a movement of saved always saved. Y aunque nuestra fe no es por obra, And even though our faith is not by works, está siempre anclada en permanecer en fe en nuestro Señor Jesucristo. it is always anchored to remain in faith in our Lord Jesus. Pero la Biblia dice que la fe sin obra es ¿qué? But the Bible says that works without faith is Muerta. death. Entonces, cuando tenemos fe, So when we have faith, vamos a actuar en obras. we're going to act in good works. Va a ser una afirmación de nuestra fe verdaderamente en Cristo. It's going to be an affirmation of our faith in Jesus. ¿Cuánto quiere una piedrecita blanca? How many want that little white stone? Al que venciere. To the one who overcomes. Ahora, escúcheme con cuidado. Now please listen to me Esto carefully. tiene otro significado aún más profundo. This has another significance even deeper. Y es que si entendemos el contexto histórico, Is that if we understand the historical en aquellos context, tiempos, in those days, los jueces judges colocaban una piedra blanca en un recipiente would put a white stone into a vessel para decidir que habían absuelto a una persona que estaba en juicio. to vote that there was an acquittal of someone who was En guilty otras on palabras, trial. tomaban la piedrecita blanca In other words, they would take a white stone con el nombrecito de la persona, with the name of the lo individual, ponían en la vasija they would put it in this vessel, y decía, lo declaro inocente. they would declare them innocent. Jesucristo ha hecho eso con nosotros. Jesus Christ has done that for us. Somos justificados a través de la fe en Jesucristo. We are justified by our faith in Jesus No por Christ. obras para que nadie se gloríe. Not by works so no one may be glorified. Jesucristo pagó el precio. Jesus paid the price. Y por su justicia, And for his justice, nosotros hemos sido justificados. we have been justified. Pero también se utilizaba But also it was used como un boleto de admisión.
It was also used as a ticket into an admission para entrar a un banquete. to enter a banquet. Pero ibas a un banquete especial por un rey And it was a special banquet for a king. y no había invitaciones de papel. There weren't paper invitations. Era una piedrecita It was a stone con tu nombrecito with your name, y tú le enseñabas al que estaba en la puerta. and you would show it to the one who was at the door. Bienvenido al banquete. Welcome to the banquet. Un día, One day, los que permanezcan fieles, those who remain faithful estaremos en el banquete más grande de la historia del will mundo. be in the greatest banquet in the En history la of the world. boda del Cordero In the wedding con feast of the nuestro Lamb. Señor Jesucristo, With our Lord Jesus Christ. disfrutando de su presencia. Enjoying of His presence. Aleluya. Hallelujah. Entonces, dice ahí So it says there, al que venciere. to the one who overcomes. Ay, pastor, pero es que yo no sé si yo vencí But Pastor, I don't know if I overcame o si voy a vencer. or I'm going to overcome. Pues déjame traer paz a tu corazón. Let me bring peace to your heart. ¿Quién es el que vence? Who are the ones who overcome? El mismo Juan, The same John, quien inspirado por el Espíritu Santo escribe el libro de Apocalipsis. who inspired by the Holy Spirit writes the book of Revelation. Cuando escribe en una de sus cartas, la epístola, la primera epístola, When he writes in the first epistle, one en of el his first capítulo letters, 5, él nos da la respuesta. in chapter 5, he gives us the Y response. con esto termino. And with this, I want to finish. Primera de Juan, 1 John, capítulo 5, chapter 5, versículo 1 verse 1 y versículo 4. and verse 4. Dice, todo aquel It says, whoever que believes cree que Jesús es el Cristo that Jesus is the Christ ha nacido de Dios. is born of God. Usted escucha a la gente, no se maravilla que cuando ve los funerales, Don't you hear people that, aren't they marvel that when they go to funerals, todos van para el cielo. everyone's going to Hasta los heaven. criminales van para el cielo. Even criminals go to heaven. Eso no dice la Biblia. That's what the Bible says. That's not what the Bible says. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo Whoever believes that Jesus Christ is born ha of God nacido de Dios. has been born of Por God. eso Jesús le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, That's why Jesus said to Nicodemus in John, es necesario nacer de nuevo it is necessary to be born again para entrar al reino de los cielos. to enter the kingdom El of que heaven. no naciere del agua y del Espíritu The one who is not born of water and spirit no podrá entrar al reino de los cielos. cannot enter the kingdom of God. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Whoever believes that Jesus is the Christ is born of Claro, God. todos los seres humanos han nacido del hombre. Of course, all human beings have been born of man. Lo que nació de la carne, carne es. Those who have been born of flesh, they are flesh. Lo que nació del Espíritu, Espíritu es. And what is born of the Spirit is spirit. Ahora, versículo 4 dice, But verse 4 says, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. for whatever is born of God overcomes the world. Pero ¿qué es lo que ha nacido de Dios? And what has been born of God? Todo el que cree que Jesucristo es el Cristo. All those who believe that Jesus Christ is the O sea, Christ. todo el que confiesa a Jesucristo como Señor y In other Salvador. words, all those who confess Jesus Christ as Lord and Y Savior. esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Entonces los vencedores So the overcomers son los que han puesto su fe en Jesucristo. are those who have placed their faith in Jesus Christ. ¿Cuántos vencedores hay aquí? How many conquerors are there here? Que eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. That is what the Word of God teaches us. Estemos puestos de pie. Let's stand to our feet. Padre, gracias por tu palabra. Father, thank you for your Word. Tu palabra es la verdad. Your Word is truth. Tu palabra, Padre mío, nos hace libres. Your Word makes us whole. Tu palabra dice, conoceréis la verdad Your Word says you shall know the truth, y la verdad os hará libre. and the truth shall set you free. Tu palabra dice, Your Word says si el Hijo os libertare, if the Son sets us free, seréis verdaderamente libres. we are free indeed. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, I ask you, Father, in the name of Jesus Christ, que tú sigas trayendo libertad a este lugar. that you continue bringing freedom to this A place, cada persona a este lugar. to each person in this place, Que podamos, Señor, recibir ese regalo de la that salvación. we can receive that gift of salvation. Confesar a Cristo como Señor y Salvador. Confess Jesus as Lord and Savior, Para que podamos ser declarados más que vencedores. so that we may be declared more than Te conquerors. pido estas cosas, Padre, I ask you these things, en Father, el nombre de Jesucristo. in the name of Jesus Quiero una Christ. iglesia en comunión, I want the church in communion, clamando a Dios por alguna vida que todavía no ha entregado su corazón a Jesús. crying out to God for any life that has yet to give their life to Jesus. La Biblia dice The Bible says que Jesucristo no vino para condenar el mundo, that Jesus Christ did not come to condemn the world, sino para que el mundo sea salvo a través de él. but for the world to be saved through him.
Ese es el amor de Dios. That is the love of De God. tal manera amó Dios al mundo In such a way, God loved the world que ha dado su Hijo unigénito that He gave His one and only para Son, que todo aquel que en Él cree for that all those who believe in Him no se pierda, mas tenga vida eterna. shall not die but have eternal life. Dios les bendiga. Nos da mucha alegría saber que usted se conectó con nosotros en este día y confiamos que esta palabra ha ministrado a su vida. Ahora quiero ofrecerle algo que es de suma importancia y es que usted entregue su vida a Jesucristo. Si todavía usted no ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, hoy es un buen momento. La palabra dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra también dice que no somos salvos a través de las obras, sino por la fe. Así que quiero invitarte a que des ese paso de fe y hagas conmigo esta oración sencilla, la oración de salvación. Repite conmigo: Padre, te doy gracias por hablar a mi vida. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados y te confieso hoy como el único Señor y Salvador de mi vida. Acepto tu sacrificio en la cruz, donde derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados, y recibo hoy la salvación de mi vida a través de la fe. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si usted ha hecho esta oración sencilla, la palabra declara que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Así que quiero ahora exhortarle a que usted se una a una iglesia. Si usted está aquí localmente en Kennesaw, yo le invito a que se congregue con nosotros. Pero si usted está fuera del estado o en otra parte del mundo, le quiero motivar a que consiga una iglesia donde se enseñe la sana doctrina y donde usted pueda crecer espiritualmente junto con otros creyentes, para que así pueda también adorar el nombre del Señor y compartir las buenas nuevas con otros que no le conocen. Así que muchas gracias y Dios te bendiga. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.